y no me imaginé nunca el mundo tan amplio y tan bonito que se abre cuando uno combina los conocimientos del cuerpo humano y el movimiento en busca de la salud. Hoy no puedes jugar tenis. Hoy no estás listo para volver al campo de golf. Hoy no sería prudente correrse una maratón. Pero eso es hoy. Hay mucho camino por delante. Se puede trabajar tan bonito y no solamente volver y retomar el deporte, sino mejor que antes. Hola, hoy estoy junto a una de las eminencias de la rehabilitación física con el sistema Pilates en el Perú. Estoy con la gran Diana Lee. Hola, Maricé. ¿Cómo estás, Dianita? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo mi vida, mi experiencia en este mundo de la rehabilitación con Pilates. Es un mundo muy complejo, ¿no? Porque nosotros creemos que el Pilates pues es movimiento físico, como hoy mucho se está viendo. Hoy se habla mucho de Pilates, incluso le han cambiado el nombre, le han puesto Pilates Hot, Pilates Fit, Pilates Sculpt. Hay un montón de variaciones que nos están alejando cada vez más de la verdad del método. Hoy vamos a hablar de lo más cercano a la realidad del sistema, que es la rehabilitación física, como se inició. Sí. ¿No? Y vamos a empezar conversando pues con la persona que está aquí también a cargo de los cursos de anatomía aplicados al sistema Pilates que dictamos en mi escuela de maestros. Así que pues estoy con la persona correcta para que ustedes puedan enterarse más de lo que Pilates ofrece realmente. Pilates, el señor Joseph Pilates, crea este método de forma espontánea y natural, y es por una necesidad de rehabilitar soldados en la Primera Guerra Mundial que él desarrolla ejercicios buscando devolverles calidad de vida a las personas. Y así se comienza a generar el método. La vida pasa, las condiciones cambian y se vuelve popular entre bailarines que también necesitaban rehabilitarse, pero también entre bailarines de otras academias que ya no estaban buscando rehabilitación, sino mejorar su capacidad, luego otros deportistas, y luego se esparce por todo el mundo. Y ahí es donde comienza a derivar la cosa y se pierde un poco la perspectiva inicial. Entonces, en mi vida personal, yo me eduqué como arquitecta. Yo aprendí de estructuras, aprendí de tensión, de equilibrio, de composición, de ritmo, orientado a edificios, pero paralelamente me apasionaba el cuerpo humano y tenía clases de dibujo. Luego me volví profesora de gimnasio, y cuando aprendí Pilates pensé que estaba aprendiendo una disciplina más. Y yo pensé que era algo más de movimiento para venderle a la gente, que la entretuviera, que hiciera bien, que diera salud, y no me imaginé nunca el mundo tan amplio y tan bonito que se abre cuando uno combina los conocimientos del cuerpo humano y el movimiento en busca de la salud. Y eso fue para mí cambio de vida, y es lo que quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos hoy. Es como abrir el tercer ojo que decía Mark, ¿no? Sí. Diana también es colega mía y hemos sido formadas por el mismo maestro, rehabilitador también. Ese era su foco, el hiperfoco, diría yo, de Mark, la rehabilitación física. Enquistarnos en la cabeza que nosotros teníamos la habilidad y la capacidad, con los conocimientos que él nos compartía, en poder realmente transformar el cuerpo de una persona desde el lugar que tú has mencionado. Combinaste la arquitectura, sabes de tensiones, y paralelamente o paradójicamente son las mismas tensiones que hoy estamos liberando en los cuerpos de las personas. Sí, entonces el cuerpo es una estructura que piensa, que siente, que vive y que es distinta cada día. Y esa forma de vivir de cada persona se va a expresar en su cuerpo muy al margen de si es más delgado o más gruesa, más alto o más baja, o de cómo son sus piernas. La forma de caminar, la forma de sentarse, de encogerse, de conversar o de enfrentarse a una situación va a ir diciéndome cómo es la personalidad de aquel individuo en particular, o me va a decir cómo se siente en un día en especial. Y todo eso, si nosotros lo sumamos a nuestra higiene postural del diario, a las actividades que realizamos más o al deporte que practicamos, van a ir en sumatoria
teniendo una repercusión sobre nuestra estructura y nuestras articulaciones, que están diseñadas para ser utilizadas en un ángulo ideal, con una fuerza y un equilibrio de tensiones ideal, y que nosotros con la vida diaria vamos cambiando. Y ahí es donde comienza el primer, me duele el hombro, Vamos me duele la cambiando, espalda, vamos sobreprogramando, ¿no? O vamos compensando. Vamos Por ejemplo, has mencionado sí. tú que los estilos de vida o las diferentes situaciones personales van cambiando y por ende vamos adoptando diferentes posturas. Por ejemplo, en el embarazo se genera una hiperlordosis lumbar por la misma postura del embarazo, o hasta incluso una hiperlordosis cervical también, que es postural momentánea por el embarazo. Si no tiene una rehabilitación postparto adecuada, podría quedarse esa postura en ese lugar, sí. ¿no? Entonces es cierto también en el caso de una profesión, un dentista, un odontólogo que siempre está con la máquina en un mismo lado, que no la alterna, de acuerdo. Entonces tiende a sobrecargar o sobreprogramar ciertas cadenas musculares. Entonces tú dirías que lo ideal sería tratar definitivamente a una persona como un individuo netamente es único. Único. Es único. Y para recibir a una persona en una clase de pilates, lo adecuado es observar cómo se para en todos los planos, verla de frente, de lado, de los dos lados, que podrían ser distintos, de espaldas, ver cómo son sus alineaciones, cuáles de esas alineaciones son suyas, congénitas quizás, podría tener una pierna más corta que la otra de nacimiento, o es postural, siempre se sienta cruzando la misma pierna y entonces el cuerpo ha acumulado una tensión que hoy se refleja en un acortamiento por un grupo muscular que está sometido a más presión que el otro. Entonces cada uno es distinto y hay que verlo desde el primer momento así y diseñar para cada uno un programa de ejercicios. Un programa específico. Por ejemplo, aquí en el mundo de los fotógrafos o de los productores, que la tendencia a la lesión casi es la misma, ¿no? Tensión cervical, hombros sobrecargados, la espalda cargada, ¿no? Entonces, diseñar un programa de acuerdo a la necesidad de la persona, podríamos decir que podríamos como segmentar de acuerdo a la profesión, oficio o deporte en el que se desarrolla ese ser humano. Tienen elementos en común, pero la personalidad, la actitud comportamental le agrega un componente distinto. La conducta también, las conductas, sí. Los patrones. Un fotógrafo tímido versus un fotógrafo muy extrovertido van a tener posturas diferentes, pero van a acumular la misma tensión por la actividad que realizan a diario. Por lo que están cargando, ¿verdad? Un violinista que forma parte de una banda, por ejemplo, es parte de la sinfónica y es una pieza dentro de un grupo, sí, va a tener la misma tensión y tiene que trabajarse para poder tocar con soltura y bien, pero si ponemos a un violinista que es solista y que se para delante del público y tiene que enfrentarse y conversar con la gente y vender su música, va a tener otra postura a pesar de que carga el violín con el mismo brazo y toca con la misma mano. Entonces hay detalles distintos. En el enfoque de la clase también cambia. Si uno percibe a una persona con miedo de moverse, lo primero que necesitamos es darle seguridad en la clase. Y si yo le pido mucha perfección, la voy a asustar. Quizás no puedo. De repente encuentro una persona detallista con mucha capacidad de foco y lo que necesita es que yo le dé detalles desde el primer día porque así se siente segura. Eso va a depender definitivamente. De repente hay que tener esa percepción, ¿no? Definitivamente del cuerpo de la persona, del oficio, de la personalidad, ¿no? Estamos hablando, soltando muchas propuestas para lo que es la oportunidad en la clase, ¿no? Exigir perfección, yo creo que desde un inicio, desde ningún lugar podría ser sano, porque primero nosotros como maestros estamos aprendiendo a reconocer el movimiento de la persona que nos está viniendo a buscar por primera vez, porque puede tener 15 años de experiencia haciendo pilates, pero nosotros no hemos visto qué pilates ha hecho, si ha compensado o no ha compensado, si ha cortado, si no ha cortado, si respira bien o no respira bien. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo 20 años haciendo pilates, pero ves su postura exactamente igual, ves que sus conductas siguen exactamente igual. Entonces tú dices realmente qué tipo de pilates ha estado haciendo. Entonces tú me estás hablando ahorita de que un violinista, dependiendo del rol donde se desempeñe en la misma orquesta,
tiene diferentes conductas o propuestas o personalidad también. Y se van a expresar en su cuerpo. Entonces, definitivamente sí o sí tenemos que diseñar un programa después de una entrevista. Sí. Dejar que la persona se mueva y poder desde ahí dejar que se equivoque todo lo que se pueda equivocar, porque el cuerpo está siendo real, está siendo honesto. Sí, ahora, la única salvedad que yo tendría al respecto es si esa persona viene con un dolor específico, tengo una hernia lumbar, que es lo más común del mundo. Vienen, tengo una hernia L3, L4, ¿no? Voy a dejar que se mueva con libertad, voy a ser solamente incisiva en la posición en la que me coloca la columna lumbar al moverse. Es lo único que voy a cuidar con mucho detalle esa primera clase. No voy a ser tan exigente con los brazos, con la posición de los pies, buscando que esté razonablemente bien colocada la persona y realizando el movimiento. Y lo único que no voy a permitir ningún margen de error va a ser en la columna lumbar. La prioridad en ese caso es estabilizar la columna, ponerla en un lugar seguro y de ahí pedirle. Yo diría que en ese caso ahí los brazos y los pies o las piernas serían como los props, que hoy están de moda. Lo que pasa es que para mí los props están dentro del mismo cuerpo. O sea, por ejemplo, si tú trabajas con este rango, va a ser totalmente amical, pero trabajar en este rango ya no va a ser tan amical. Entonces va a depender de la flexibilidad del pecho de la persona, del rango del movimiento. Primero hay que explorar los rangos del cuerpo de la persona mientras se va moviendo. Por eso nosotros tenemos que estar nuestra mirada 100% enfocada. Entonces logro la estabilización del tronco de esta persona que viene herniada a buscar un alivio en el dolor y poco a poco después le voy agregando props. En este caso, apertura de brazos, movilidad en las piernas, pero la prioridad buscar. También es súper importante lo que has mencionado, Dianita, porque hay que elegir qué priorizamos en una clase como maestros. ¿Cuál es mi objetivo en una clase? Cuando aprendemos a hacer pilates nos dan un manual de ejercicios maravillosos, se ven lindos las personas que están fotografiadas, hacen todo con unos rangos de movimiento maravillosos y eso dista la mayoría de las veces muchísimo de la realidad. La persona que viene a clase hace tiempo que no se mueve, tiene dolor, ha aprendido a compensar con el cuerpo, porque el cuerpo va a buscar economía de esfuerzo y economía de dolor sobre todas las cosas. Entonces va a cojear, va a mover la cadera, va a encoger, va a compensar, y la compensación es válida y es útil para salvarle el momento a la persona, pero si permanece en el cuerpo va a generar desgaste, sobrecarga y eventualmente una lesión mayor. Estamos como que programando indirectamente una lesión al permitir que el cuerpo compense siempre, ¿no? Sí. Dianita, maravilloso lo que acabas de decir porque, o sea, es bien completo, ¿no? Estamos dándole la vuelta completa al cuerpo de la persona, ¿no? Elegimos qué priorizar para la hora de mover a la persona evitando una compensación. Pero hay diferentes etapas. Por ejemplo, tú has mencionado algo que para mí me parece, o sea, realmente brutal, ¿no? Un maestro de pilates inicia su formación. Entonces recibimos el manual que tú dices y de pronto vemos figuras perfectamente, entre comillas, ejecutadas dentro de la estructura ósea de esa persona que salió en el manual. Claro. Y terminamos romantizando la postura o salteándonos el proceso por querer llegar a ese resultado. Yo creo que nos están apurando en esta vida a los resultados, a llegar al resultado. Llegar al resultado es como faltarle el respeto a todo el proceso de evolución del cuerpo. Y el cuerpo no siempre va a estar buscando un resultado. De repente solo lo único que te está viniendo a buscar es liberación. De alguna dolencia. Entonces, la figurita de la foto no es la meta. La meta va a depender del humano. El humano determina 100% hacia dónde voy a llevar la práctica, hacia dónde, respetando el proceso. De repente el alumno tiene la meta tal figurita, pero tú tienes que construir el proceso de ese cuerpo. El alumno aceptar con paciencia que en el camino, el proceso, van a haber momentos en los que me va a salir, otros días que no. Una quincena estoy ovulando, no me sale igual, en la otra estoy con la regla, no me sale igual, y la frustración entra de por medio, porque dices, caramba, a mí me salía esto la semana pasada, hoy día, ¿por qué no? Sí. ¿No? Hay los retos dentro del mismo cuerpo y los retos cuando ven al vecino cómo se mueve.
Las comparaciones. Las comparaciones. Odiosas. Y aquí no hay comparación con ningún otro cuerpo salvo tu propio progreso, ¿no? Y el respeto por cada día del año que es diferente. Como decías, si el cuerpo está ovulando o está menstruando, si has dormido bien o mal, si estás preparando un trabajo muy importante y estás con la cabeza ocupada y has estado muy enfocado, el cuerpo va a estar más rígido. Pero cuando estás de vacaciones, el cuerpo está más flexible. Es diferente y tenemos que aceptar cada día. Hay días en que podemos hacer ejercicios de equilibrio con mucha naturalidad y otros días pararnos en un pie ni agarrándonos, ¿no? Es mucho más complicado. Definitivamente, yo creo que de alguna manera u otra las formaciones se están transformando en una especie de obsesión donde el maestro tiene que ser un soldado romano que se mueven todos uniformemente, y eso de alguna manera u otra yo creo que estamos distrayéndonos de la realidad porque estamos viendo por afuera. El maestro de Pilates finalmente es un instrumento para el consumidor final. El consumidor final es el alumno, es el que va a terminar determinando por dónde voy a guiar el movimiento. Como maestros, sí, tenemos que dominar el método, tenemos que saber dentro de nuestra estructura y nuestro momento y nuestro espacio y nuestra edad y nuestro tiempo una correcta ejecución para poder transmitir desde ese lugar lo que vamos a pedir. Pero esa obsesión de que si el profesor le sale perfecto y pretender de que al alumno busque esa perfección, yo creo que estamos confundiendo las cosas. Sí. Nosotros tenemos que ir a la realidad de la persona que nos busca. Dianita, vamos a hablar de la rehabilitación física. Somos personas que nos hemos dedicado personalmente a rehabilitar las columnas de muchas personas por más de 20 años, 2 décadas al servicio de la salud, dirigidas específicamente por nosotras. No hemos delegado el trabajo a otra persona. Crecimos con los años, nuestros estudios han crecido y hemos comenzado a buscar ayuda en gente capacitada para poder hacerlo. Pero la satisfacción que hemos tenido, o sea, esta es nuestra historia. Nuestra historia es nuestra experiencia, son todos los cuerpos que hemos sanado. Personalmente, con estas manitos y con todo lo que el maestro nos compartió para poder hacerlo. Cuéntame, por favor, sobre tus casos más, o sea, que ahorita recuerdes de éxitos de rehabilitación. Tráenoslos aquí, por favor. Uy, desde que empezamos, o sea, en el 2005 hice yo mi capacitación de Pilates y en el 2006 fue la capacitación clínica. Y desde ahí todos los casos venían con hernias lumbares, hernias cervicales, placas de titanio en la columna, barras para corregir escoliosis. Había tantas lesiones viniendo a diario y siempre se culpaba a la columna. Ella tiene un problema en la columna, él tiene un problema en la columna. Y no, la columna es la consecuencia de una serie de movimientos que no fueron bien dirigidos, movimientos repetitivos, malas pisadas, malos hábitos en la higiene postural, el celular, la computadora, mucho tiempo sentado. Entonces podemos dividir estas lesiones y estos casos en dos grupos. Unos son, me pasó algo que me lesionó. Me rodé la escalera y resulté con una hernia lumbar. Otros casos muy distintos son, no tengo idea de dónde salió y tengo 3 hernias. El abordaje es diferente. De pronto la primera persona siempre se movió de manera correcta y por ese hecho, ese accidente, ahora tenemos que trabajar y recuperar el equilibrio. En el otro caso, el cuerpo tiene mal patrón de movimiento y eso ha ocasionado lesiones y hay que rehabilitar. Entonces, lo primero que se ha buscado han sido estabilizar la columna siempre y permitir que los brazos y las piernas, las extremidades, tengan libertad de movimiento sin que afecte la estabilidad de la columna. En eso he tenido a golfistas, tenistas, ciclistas, corredores de autos, un violinista, un flautista y un montón de deportistas, corredores, amantes del gimnasio, de la tabla. Hay opciones y deportes por todos lados y el éxito ha sido genial. Es maravilloso ver cómo una señora de 60 viene un día y me dice que ya no voy a poder bailar marinera nunca más. Tengo 3 hernias y me han dicho que los discos se están tocando en el canal medular y me trajo las placas. Y esta señora comenzó a trabajar y solo tenía la oportunidad de venir a clase una vez por semana. A los 63 años,
Ella zapateaba como nunca, ¿no? Bailaba su marinera feliz y acompañaba su trabajo de pilates con natación, que le daba el complemento ideal para ella mejorar su condición física. Una de las características más comunes de los alumnos, o sea, yo creo que pero en realidad no de los alumnos, de nosotras como maestras, es basta que un doctor le diga a una persona que viene a buscarnos que le haya dicho que no puede bailar marinera nunca más, para que nosotras le demos 60 razones para seguir bailando en movimiento. Sí. Es cierto que hay lesiones que son profundas, son graves. Hay lesiones que necesitan el apoyo de la medicina, algunas veces. Eso no quiere decir que la condición del momento de alguien es una sentencia para toda la vida. Definitivamente. Y ahí eso es algo que yo les repito siempre. Hoy no puedes jugar tenis. Hoy no estás listo para volver al campo de golf. Hoy no sería prudente correrse una maratón. Pero eso es hoy. Hay mucho camino por delante. Se puede trabajar tan bonito y no solamente volver y retomar el deporte, sino mejor que antes. Hay una bailarina que estaba ya desahuciada, ¿no? Ella había bailado con mucho éxito aquí, tuvo una lesión grande, le operaron la cadera, le retiraron parte del músculo flexor de la cadera, tenía además daño en los discos intervertebrales y ella pensó que a sus 30 ya no volvía nunca a ponerse las zapatillas de ballet. Hoy baila mejor que nunca. Fue un trabajo fuerte, entrenaba todos los días un par de años, pero verla brillar de nuevo y mejor de lo que había bailado antes, el placer y la satisfacción que tenemos como profes cuando vemos cómo nuestros alumnos progresan y se superan a sí mismos es inigualable. Lo que acabas de decir es clave, ¿no? Hubo 2 años de trabajo. 2 años de trabajo. Y lo que dices, hoy no puedes bailar. Hoy. Llegaste a buenas manos. Confía en mí. Vamos a cambiar esta historia, pero necesitamos un compromiso mutuo. Sí. Ambas partes comprometerse, disciplina, saber que esto va a doler a veces, que no va a ser fácil, va a frustrar a veces, no va a ser fácil. Bienvenida a todas las emociones, es parte del cambio. Van a salir emociones. Muchas, y es parte del proceso, ¿no? Y lo que dijiste es algo que me encanta cuando tú mencionas, Dianita, el hecho de que hemos tratado o de repente satanizado, de que toda la columna la tiene mal y todo eso, cuando en realidad no es más que la consecuencia de, al igual que el dolor, ¿no? El dolor para mí no es la causa, el dolor es la consecuencia. Y nosotros como maestros tenemos que tener la habilidad, con una buena formación, de saber detectar cuál es la causa que está originando ese dolor o cuál es la causa de ese error, de ese patrón errado de movimiento. Por ejemplo, ¿no? Ese piecito que se mete una y otra vez, que hace que mi alumna se lesione la cadera una y otra vez, pero ella no se ha dado cuenta, ella cree que es la cadera lesionada, no se ha dado cuenta que el pie se le mete, ¿no? Sí. Entonces, si de repente por ahí está la historia, ¿por dónde tengo que abordar el caso para llevarlo, ¿no? Entonces... Me has hecho acordar un ejemplo que ponía nuestro maestro. Él contaba de un atleta que era corredor de 400 metros vallas a muy alto nivel, que en cierta curva, al darle la vuelta al estadio, se rompía un hueso del pie. ¡Wow! Me acuerdo de eso. Y le sanaban el pie. Rehabilitación completa, pérdida de la temporada, no podía competir por el pie. El pie. Volvía a entrenar, una buena carrera, rendimiento máximo y otra vez roto el pie. Y ya cuando no tenían soluciones lo van a ver. Y el maestro lo pone en una de las máquinas con un ejercicio que se llama el águila, el spread eagle, y lo que ve es que él no puede estabilizar el hombro izquierdo. Y al no poder estabilizar el hombro izquierdo, todo el tronco se iba hacia un lado cuando él daba la curva. Y el pie tenía que hacer tanto esfuerzo para que el cuerpo no se fuera como un porfiado que terminaba rompiéndose uno de los huesos del metatarso. Una vez más, las compensaciones. Las compensaciones, sí. Ahí esa compensación terminaba en la fractura hasta que Mark se da cuenta, y eso es lo que él nos prepara para eso. Sí. Es lo que estoy mencionando, es una alumna que tengo actualmente, le iban a operar de la cadera, porque jovencita, ¿no? Porque
le iban a limar la cadera. Entonces yo le digo, ¿me puedes enviar, cuando recién contacta conmigo, me puedes enviar un video tuyo corriendo? Necesito observarte. ¿No? Entonces le veo el pie que se le mete. Claro. Entonces yo le digo, te van a tener que operar la cadera cada 3 meses. Te van a tener que, porque mientras ese pie no se ha corregido, y en realidad tengo que ver de dónde está viniendo esa rotación interna de ese pie, porque obviamente no es el pie. Entonces tenemos que ver quién está siendo el músculo o la fascia o el terrorista en ese momento que está haciendo que ese cuerpo compense y que haga que esta chica recurrentemente esté lesionada en la cadera. Entonces, una vez encontrada la causa, podemos abordar y proponer un programa de entrenamiento para esa persona. Entonces, y reducirle la consecuencia. No se trata de recibir a alguien, ok, me aprendí mi manual de math, me aprendí mi manual de reformer, ahora enseño en el orden. Voy a enseñar en el orden correcto porque así está programado. No, eso no es real. Es totalmente lejos de la verdad. No hay ningún orden correcto para ningún humano. El humano va a estipular el orden de acuerdo a lo que presenta en cada oportunidad. Claro, el manual es muy sabio y está hecho con mucha coherencia para una clase estándar. Genérica. Es como tener a un pintor en una casa y yo le digo, necesito que me des una manito. Y viene y pinta toda la casa y la casa queda bien. Pero si había una fuga, si había un problema en algún muro, si no estaba emparejado... Una pared llena de huecos por cuadros. Eso va a volver a notarse en muy poco tiempo. La clase personal, esa dirigida, primero subsana antes de pasar por el manual completo de ejercicios. Yo siempre digo, primero alineo, después muevo. Es una regla primero general. Alineo, después muevo. Es una regla general que tengo para mi formación. Tengo dificultad yo a veces con algunos alumnos que han entrenado en otros estudios, que hacían el manual completo como dogma de fe, ¿no? Y uno quiere cambiar algo porque es mejor para ese cuerpo, ese día, en ese momento. Y se va a resistir. Y se resisten. Claro. Y se resisten muchísimo. Y ahí la que tiene que manejar soy yo. Bajar mi expectativa y mi control sobre la clase y darles la oportunidad de moverse y poco a poco ir introduciendo cambios que se vayan sintiendo bien ellos y que vayan aceptando la diferencia. Una invitación. Invitar a moverte. No siempre me aceptan la invitación, pero procuro hacer las correcciones necesarias para que tengan el mayor beneficio posible. Están en todo su derecho de aceptar y no aceptar una invitación, como todo en la vida. Es una invitación a moverse desde un lugar buscando la mejor aplicación del ejercicio dentro de la necesidad real de ese cuerpo ese día. Todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Hay patrones que se repiten y hay otros que son propios del día. Y quería recuperar algo que dijiste o mencionaste hace un momento, que el dolor es una consecuencia y puede ser que ese dolor, esa consecuencia genere una nueva lesión. Pero hay un ejemplo que estoy viendo recurrentemente y quizás ayude y le dé un poco de luz a las personas que nos están viendo y escuchando ahora. Vienen muchas lesiones, sobre todo en el hombro izquierdo. Me duele mucho. Que el manguito rotador. Y les operan el supraespinoso, tienen problemas en el manguito rotador y solamente están mirando el cuadrante arriba. Muchas veces el daño está en el otro lado del cuerpo, ¿no? Es la consecuencia de algo más abajo. Y si se observan y ven la distancia que tienen entre una cadera y una costilla, de un lado y del otro, probablemente vean una diferencia que está desalineando completamente la cintura escapular, intentando poner la cabeza al centro, compensando para mantener un horizonte, y este hombro, y el otro también, pero muchas veces es el izquierdo, coincidentemente la mayoría de las personas son diestras, es el izquierdo el que más sufre, se mueve fuera de línea y el manguito rotador sufre. No se va a reparar nunca si no se nivela la cadera. Y la cadera no está nivelada o por hábito postural o por una mala pisada. Entonces hay que ir desde el piso a ver toda la estructura para ver por qué en este edificio este balcón se está colgando de más arriba que el otro. Dianita, pero eso es cuando tienes un buen maestro, ¿eh? Porque definitivamente es lo que Mark nos invita a observar. Es el ejemplo que tú has mencionado sobre el atleta que él rehabilita, que siempre se fracturaba el pie en cada vuelta que él daba.
Entonces, lamentablemente, la primera etapa de rehabilitación, a él solo lo estaban viendo así. Sí. Solo le estaban viendo el pie y no estaban viendo que el pie pertenece a un todo. A un todo. Que el hombro pertenece a un todo. Y yo lo que he escuchado sobre el caso que tú mencionas es baja el hombro. Y te tienen podrido con baja el hombro. El hombro nunca lo va a bajar si tiene el oblicuo puesto acortado. Claro. Empezando por ahí, ¿ah? O sea, podría ser otra cosa. Sí, pero eso es algo común, ¿no? Tiene el acortamiento de un oblicuo, por ende un hombro se sube y por ende el otro hombro se baja. Sí. Nunca va a bajar este hombro si no subo el oblicuo y tengo que investigar de dónde viene el acortamiento del oblicuo. Y además tenemos los dos hombros desalineados. Uno está bajado y el otro está subido. Entonces, los dos podrían fallarme en el mismo músculo, que es el supraespinoso, y este músculo, uno va al médico y dice, sí, tienes un problema en el supraespinoso. Y lo mandan a rehabilitación, que suele ser igual, pero aquí las causas son completamente distintas. En uno está tan traccionado hacia abajo que ya el pobre supraespinoso no da más, y en el otro el hombro está alto y lo que está es comprimido entre la estructura ósea y moviéndose con fricción entre el acromio. Y acortando cervical también. Entonces, las causas son distintas, el abordaje de solución debería ser distinto. Y ya cuando ya es más avanzada la sesión, no se da en todos los niveles de pilates, pero se puede conseguir si mi cuerpo no está equilibrado por distintas razones propias mías, que podrían ser congénitas, posturales, deportivas, profesionales y emocionales, mi clase de pilates no tendría por qué ser simétrica. No puedo con un programa simétrico al 100% corregir un cuerpo asimétrico. Necesitaría tener un poquito más de detalle y decir, este músculo necesita un poco más de trabajo y este necesita un poco menos. Definitivamente. Y compenso, pero y el cuerpo alinea. El cuerpo va a alinear cuando, o sea, es que es así. Tú le vas a pedir, o sea, es un poquito más acá de algo y un poquito más allá del otro. Para conseguir que vendríamos a buscar el ejemplo otra vez del hombro elevado. Que el hombro elevado, Dianita, muchas veces no viene de una lesión porque me caí de esto o porque heredé. Una mamita que dio a luz, ¿ok? Y tiene su bebito, primero, de 3 kilos, ¿ok? O de 4 como los míos, que me han salido 4. Entonces, como la mamá somos multitask, cargo al bebito, lo apoyo en mi cadera, mi hombro se sube y el otro se empieza a bajar, que es con el que cocino, hago las compras, ordeno las cosas. Entonces, ese bebito, que primero tenía 4 kilos, el otro mes tiene 5, el otro tiene 8, y de pronto ya tiene 10 kilos, y de pronto tienes a un monumento cargado acá, de 45 años, no mentira. Que sigue viviendo. Que sigue jodiendo en tu casa, no mentira. Bueno, llegamos al bebito de 10 kilos, ¿ya? Entonces estamos con el bebito acá. Esa mamita está sobreprogramando una cadena muscular, está cortando otra, entonces está empezando la bendita compensación. Entonces yo a ella, ¿qué tipo de alineación voy a pedir? Voy a pedir un baja, 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 sube, 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 pero le tengo que enseñar hasta cómo pisar con el pie de lado acortado para ayudarse a subir. O sea, voy a entender que buscar tridimensionalmente desde arriba como un GoPro, viendo todo lo que tengo que hacer con ese cuerpo. Entonces, en realidad, mi responsabilidad es enorme, porque si yo esa mamita la recibo así y de pronto la he hecho en un reformer y no le digo nada porque no le evalué, porque no me enseñaron a observar, porque no nada, y le doy las poleas del reformer, ¿cómo creen que va a fortalecer esa mamá? Así mismito. ¡Es grave! Y si esa mamá se mete una clase grupal, chuecura asegurada a corto plazo. No, y luego, ¿qué pasa? Que pone al bebé en el coche y coge la pañalera y seguimos. Hombro de gancho. Ya ¿no? quedó programado. Ya quedó programado. Sobreprogramado. Sobreprogramado. No sé. Y lo que este maestro, un loco revolucionario, porque te enseña a ver tridimensionalmente el pilates, llamados locos, nosotras lo hemos sabido valorar, pero alguien que se sale de los
patrones de movimiento estrictos, de una estructura. Sí, el manual es perfecto, el manual es completo, tenemos que aprenderlo, pero para poder aprender a seleccionar los ejercicios adecuados para la mejor propuesta de movimiento para la persona, no porque estrictamente tenemos que moverlo así. Entonces, esto que tú estás diciendo de esta mamá, que claro, ya el bebé creció, ya tiene 45 años, sigue con el hombro así, entonces es porque se ha quedado sobreprogramada la mamá que estaba cargando así. Entonces nosotros tenemos que buscar que esa persona encuentre dentro de esa estructura ósea progresivamente su mejor neutro, porque no vamos a pretender que en 2 meses lo consiga. Va a ser chamba y eso va a depender de cada cuerpo y por eso hay que respetar el proceso de cada persona. Sí, y en el deporte se ve también el tenista que usa más un lado que el otro y el lado se desarrolla más, también genera una simetría y es trabajo del entrenador, no de tenis, sino de condición física, que podría estar en un estudio de pilates o podría estar en un gimnasio, dependiendo de lo que tenga acceso ese deportista. Él tiene que trabajar buscando simetría para que las estructuras se mantengan en la mejor biomecánica posible, pero también necesita darle más fuerza a eso que necesita más. Y el reto es grande. El reto es grande. Porque ese tenista es un deportista destacado y es su trabajo. Y necesita. Y necesita. Entonces yo no puedo descuidarle el movimiento que él necesita que rinda mejor en favor del equilibrio únicamente. Tengo que cuidar las dos cosas. Que no se desequilibre y que aún así sus movimientos sean cada vez más eficientes. Los retos son grandes y son hermosos. ¿Y cómo aprendemos todo eso? Con conocimientos, con personas con experiencia, con resultados comprobados, dedicadas más de 2 décadas personalmente a hacerlo. La experiencia no se compra. Todas empezamos sin saber nada. Nosotras no empezamos sabiendo nada de esto. Todo esto ha sido con los años. Es una invitación para las personas que recién empiezan y todavía no tienen ese ojo de maestro que tenemos nosotras tan abierto. Te invito a aprender desde es un cero. Día a la vez. Es un día a la vez. Diana por eso está a cargo de los programas de anatomía aplicados a pilates, que es todo lo que ustedes están escuchando. Estamos enseñando a aprender a entrenar el ojo del maestro, porque también se entrena, así como se entrena el cuerpo, se entrena el ojo. De un día a otro tú no vas a aprender a detectar la causa del movimiento. Es un proceso. La invitación es aceptar que el camino es largo, que es hermoso, la recompensa gratificante es acostarte. Increíble. El mejor pago es saber que pude sacarle 6 hernias a una mujer en una columna con mi trabajo de descompresión vertebral, con tiempo, con paciencia, con dedicación, pero con una buena guía. ¿Cómo se aprende? Acá tienes a 2 maestras, tienes a una de las mejores maestras, por eso la incluí dentro de mi programa de especialización. Como ella explica, no debe explicarlo nadie mejor, de una manera didáctica, específica, fácil. Diana, lo que estás haciendo por el país, por el Perú, por la salud de las columnas de las personas, es maravillosa. Es momento de que se enteren todas las personas de todo lo que haces, porque Diana es antirredes, es anti todo, así que yo te agradezco de todo corazón. Es muy parecida a Mark. Las pocas cosas que hay de Mark en redes es porque ella las ha subido yo, o yo presionándola a ella, sí, ¿no? Para que las suba. Pero bueno, era la época. Prometo aparecer un poquito más. Y empezamos, acá estamos. Y nada, porque estamos al servicio de la salud en movimiento de muchas de las hay personas. Muchas herramientas y nosotros vamos llenando nuestro maletín de herramientas con los años cada vez más y le brindamos la oportunidad a cada persona de hacerse responsable de su propio cuerpo, empoderarse. Empezando por ahí. Sí, y trabajarse a sí mismo y sentir yo puedo. Es que cuestión de darle las herramientas poco a poco. No se trata de que nos echen a nosotros la responsabilidad de que nosotros vamos a hacer una magia. Es un trabajo de equipo conjunto. El mérito lo tiene ese alumno perseverante que se dedica, que de verdad se pone como propósito sanar y lo logra. Y la gratificación es gigante para nosotras. El que insiste y no desiste. Sí. Así es, sí. Dianita. De verdad que es un lujo para mí contar con tu amistad, contar con tu presencia, porque la presencia es acompañamiento, es conocimiento, la presencia es lo que tú haces, escuchar.
es atender desde el lugar que realmente lo necesita, y tu presencia para mí y para todas las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir tu sabiduría es un lujo. Es un lujo, yo te veo y veo a mi maestro, esta parte no le he dicho, pero Diana fue pareja de Marc durante muchos años. Gracias a Diana, el suizo se quedó en el Perú. Esa es la verdad. Y nos sigue enseñando tanto. Nos sigue enseñando desde el lugar donde está. Yo siento que él me habla, que él me dirige. Muchas veces donde encuentro bloqueos, encuentro mucha de la sabiduría que él compartía conmigo. Y tuvimos un gran maestro que realmente le importaba desde la humildad ayudar a las personas. Él fue un servidor desde las herramientas que él aprendió y nos las transmite. Y voy a cerrar esta conversación con lo que tú dijiste. Cuanto más herramientas tengamos como maestros para poder abordar todo tipo de casos, vamos a poder hacer un trabajo consistente con el tiempo, no a corto plazo. La importancia es de que sea consistente con los años y que se quede, porque la hernia puede regresar. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos acá, vamos a ponernos en términos modernos, es como si tu cuerpo en este momento tuviera algo así como un virus y tenemos que reinstalar el software, aprender patrones de movimiento desde cero, limpios, para que el cuerpo corra suave, sin desgaste, sin presión biomecánica, con mucho éxito todos los años que tengas, ¿no? En conclusión, estamos creando nuevas memorias musculares y emocionales con el movimiento consciente, que es Pilates, porque Pilates te organiza a nivel físico y emocional. Es movimiento consciente, ahí nace todo. Es movimiento consciente, y movimiento consciente no es un hashtag de moda. No. Es todo lo que tú acabas de mencionar, Dianita. Así que te agradezco de todo corazón el estar aquí, por la oportunidad de compartir más de 2 décadas juntas, y esto es para largo. Hasta viejitas vamos a estar haciendo cosas muy bonitas, y yo lo sé. Estoy segura de eso. Así que nada, yo también. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, amiga. Gracias por todo. Gracias.